Hola, mi nombre es Iván Sazota Paredes y en esta oportunidad daremos seguimiento al curso de Circuitos Eléctricos 1. Hoy te traigo un nuevo tema, el cual se llama Teorema de Norton. Y bueno, este teorema establece que un circuito lineal de dos terminales puede reemplazarse por un circuito equivalente que consta de una fuente de corriente en paralelo con un resistor, donde dicha fuente es la corriente de cortocircuito a través de las terminales, mientras que el resistor es la resistencia de entrada o resistencia equivalente en las terminales cuando las fuentes independientes están desactivadas. Muy bien, como puedes apreciar en estas dos imágenes, aquí hace referencia, ¿no?, a que tenemos un circuito lineal con dos terminales, el cual puede representarse simplemente como una fuente de corriente conectada en paralelo con una resistencia. Y esto vendría siendo el circuito equivalente de Norton, ¿no? Bueno, ¿cómo llevamos a cabo este procedimiento, ¿no? Lo que es el teorema de Norton. Esto consta de algunos pasos, siendo el primero quitar temporalmente la resistencia variable del circuito y reemplazarlo con los puntos abiertos A y B. El segundo paso es apagar las fuentes independientes y obtener la resistencia total desde los puntos A y B. El paso 3 es encender las fuentes independientes y los puntos A y B se ponen en cortocircuito. Ahí es donde vamos a calcular la corriente de cortocircuito, es decir, la corriente de Norton. El paso 4 es que resolvamos el circuito mediante alguna técnica de análisis de circuitos y así obtener la magnitud de la corriente de Norton. Finalmente, el paso 5 es dibujar el circuito equivalente y volver a conectar la resistencia variable, obteniendo sus respectivos valores, sean estos voltaje, corriente y o potencia. Bueno, hasta este punto hemos visto la parte teórica. Vamos a hacer un ejercicio para aplicar estos pasos del procedimiento y podamos entender mejor así el teorema de Norton. Y el primer ejercicio sería el que tenemos de este lado, el cual dice, hay el equivalente de Norton respecto a las terminales A, B del siguiente circuito. Como puedes ver, tenemos este circuito donde tenemos dos fuentes independientes de, pues, una de voltaje y una de corriente, y esas tres resistencias, y aquí propiamente las terminales A y B que están abiertas, ¿no? Así que este circuito vamos a encontrar su equivalente de Norton, aplicando el teorema que hace un momento leímos. Iniciamos con la solución de este ejercicio, y aquí tenemos lo que es el circuito, ¿no? Para tenerlo más a la vista. Si te das cuenta y estudiaste conmigo el teorema de Thevenin, el primer paso es muy parecido, ¿no? Prácticamente es el mismo paso, el cual consiste en calcular la resistencia de Thevenin, pero como estamos viendo el teorema de Norton, aquí le decimos la resistencia de Norton, que simplemente es RN. Es lo mismo, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es apagar las fuentes independientes y decimos que una fuente de voltajes apagada se representa como un cortocircuito. Luego tenemos aquí la resistencia de 20 ohms. Y bueno, aquí tendríamos una especie de malla, ¿no? Aquí estaría la fuente de corriente apagada. Y aquí estaría la resistencia de 40 ohms. Y aquí tendríamos la resistencia de doce ohms y las terminales A y B. De esta manera. Aquí voy a eliminar esta parte, ¿no? Si te das cuenta es un circuito abierto eso. Pero es lo mismo que si nosotros dibujáramos la resistencia de 40 ohms simplemente de esta manera. Y así es como nos quedaría el circuito. Muy bien, aquí nuevamente es como si tuviéramos un multímetro conectado, ¿no?, en las terminales A y B y lo configuramos para que mida resistencia. De esta manera, estas dos resistencias están en serie, así que si las combinamos nos quedaría el siguiente circuito. Ok, a ver. Aquí tendríamos la resistencia de 12 y aquí la combinación sería 20 más 40, serían 60 ohms. Y nuevamente aquí el multímetro.
Y esas dos resistencias, como están conectadas, ¿no? En los mismos nodos, se encuentran conectadas en paralelo. De esta manera, la resistencia de Norton sería la combinación de esas dos resistencias en paralelo, las cuales la operación sería esta, ¿no? Que estoy escribiendo. Tendríamos aquí 60 por 12 entre 72, ¿no? 60 más 12. Nos queda que la resistencia de Norton es igual a 10 ohms. Y ahí tendríamos listo el primer requisito, ¿no? Para hacer el circuito equivalente. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es calcular la corriente de Norton, la cual simplemente la expresamos como IN. Y en esta parte hay que encender el circuito, es decir, las fuentes. Aquí voy a dibujar rápido el circuito. Tendríamos la fuente de 120 volts, luego la resistencia de 20 ohms y luego esto que es la fuente, la resistencia. Aquí son 2 amperes y esa resistencia es de 40 y la resistencia de 12. Y aquí tendríamos las terminales A y B. Si recuerdas, el procedimiento decía que hay que cortocircuitar estas terminales. Así que aquí las voy a poner en cortocircuito. Vamos a ponerlo con... ¿qué color podría ser? Vamos a ponerlas con este... Vamos a ponerlas con color rojo. Ahí está, conectamos un cable, ¿no? Vamos a decirlo así. Y están en cortocircuito. Lo que nosotros debemos de hacer es calcular la corriente de Norton. Solo que date cuenta que esta resistencia de 12 ohms está conectada en paralelo con este cortocircuito que acabamos de producir. Por lo tanto, esta resistencia no va a tener, digamos, un efecto en el circuito, porque básicamente la corriente que vaya a fluir va a ignorar esta resistencia y va a tender a irse por el camino más sencillo, ¿no? Aquel camino que no le ponga como una resistencia al flujo, el cual sería este cortocircuito. O sea, en lugar de que la corriente, digamos, aquí va la corriente, en lugar de que se vaya por esta resistencia de 12 ohms, lo que va a hacer es sacarle, digamos, la vuelta y se va a ir por este lado. Entonces, realmente no va a tener como que un efecto significativo esa resistencia, así que la vamos a ignorar. De tal manera que simplemente nos queda el circuito así. Y aquí es donde nosotros debemos de encontrar la corriente de Norton que fluye, digamos, de esta forma, ¿no? En el circuito. Para eso, lo que yo voy a aplicar es el análisis de malla, ya que pues aquí si te das cuenta tenemos una malla, ¿no? Así que ese va a ser la técnica de análisis que voy a aplicar para encontrar la corriente de Norton. Aquí lo que voy a hacer en lugar de tener dos mallas, voy a transformar esta parte, ¿no? Esta fuente de corriente en una de voltaje. Vamos a decir que aquí es voltaje fuente. Serían los 2 amperes por los 40 ohms, dándome así una fuente de 80 volts, ¿no? Una fuente de 80 volts y voy a dibujar eso que acabo de cambiar, ¿no? Tenemos 120. Aquí tendríamos la fuente, ¿no? De 80. Y esa resistencia que estaba en paralelo se conecta ahora en serie. Y tendríamos las terminales A y B. Nuevamente esto en cortocircuito, ¿no? Aquí sería 80 volts y los 20. Ahora lo que nos interesa es calcular la corriente de Norton, ¿no? Para eso vamos a aplicar la LVK y así obtener la corriente de Norton. Muy bien. Vamos a escribir aquí la LVK en, no sé, vamos a ponerla en la malla simplemente.
Empezamos con la fuente de 120. Si te das cuenta, va a caminar, digamos, aquí la corriente y se va a encontrar con el signo negativo. Así que escribimos menos 120. Luego más 20. Vamos a escribir más 20. 20 y simplemente para no escribir IN. Luego seguimos con la fuente de 80 volts. Se encuentra con el signo positivo. Luego con la resistencia de 40 ohms. Y todo esto es igual a 0. Así que aquí juntamos los i's, ¿no? Serían 60 y menos 180 digo, menos 120 más 80 serían menos 40. Y esto es igual a 0. Aquí despejamos para encontrar el valor de la corriente. Nos queda 60 y este menos 40 lo paso sumando del otro lado de la igualdad. Y aquí simplemente voy a despejar. Y esta 60 pues está multiplicándola y pasa dividiendo. Y aquí simplemente nos va a quedar 2 tercios, ¿no? 2 tercios amper, que es aproximadamente igual a 0.6667 amper. Finalmente, ya que esa sería la corriente de Norton. Es más, aquí inclusive voy a escribir, bueno, y aquí vamos a escribir IN, corriente de Norton. Y aquí ya vamos a dibujar el circuito equivalente. Circuito equivalente de Norton, el cual consiste en una fuente de corriente conectada en paralelo con una resistencia, ¿no? Que vendría siendo la resistencia de Norton, la cual nos dio 10 ohms y aquí nos quedó 0.6667 amperes. Y aquí lo que son las terminales, pero recuerda que nos decía el ejercicio, ok, de las terminales. Aquí me confundí, solamente están las terminales así abiertas. Y ya tendríamos el circuito equivalente de Norton. Si te das cuenta, partimos de este circuito que más o menos puede dar la impresión de que es un tanto complicado, quizá, no sé, por esta rama que hay acá. Estas dos ramas, ¿no? Esta malla. Pero lo convertimos a este circuito que está bastante sencillito, ¿no? Y bueno, el teorema de Norton como tal tiene las mismas bondades que el de Thevenin. De hecho, nosotros, si aquí quisiéramos, podemos convertir esta fuente en una de voltaje y tendríamos así digamos, el circuito equivalente de Thevenin. O sea, podemos pasar de Thevenin a Norton o de Norton a Thevenin y tiene como que esas, digamos, esas prestaciones o esas cuestiones positivas, ¿no? Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, te invito a que me la hagas llegar en la caja de los comentarios y con gusto te ayudaré. Muchas gracias por ver mis videos. Te veo en el siguiente.